amigas, bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Soy Susana Decano y estoy aquí con mi hija. Qué gusto poder estar aquí otra vez. Les saludamos desde Guatemala con mucha alegría de compartir y traer enseñanza bíblica a ustedes, esperando que estos diferentes podcasts les esté ayudando y edificando. El podcast pasado hablamos acerca de la teología y de su importancia. No sé si te recuerdas qué es lo que dijimos de teología. Que era la idea o perspectiva de quién es Dios. Si es la perspectiva que tenemos de Dios, sus obras, y de ahí partimos para saber quién somos, qué hacemos y pensamos. Cuando comprendemos la salvación que necesitamos y Dios en su gracia nos la concede por los méritos de Cristo, entonces comprenderemos quién somos, qué necesitamos pensar y hacer. Así que hoy vamos a hablar de la importancia que tiene conocer nuestra teología, lo que podemos llamar como una cosmovisión bíblica. Por ejemplo, lo que dice Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí el hombre, así es él. Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 15, del 10b al 11, dice, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces date cuenta, como piensa el hombre, así es él dentro de él, lo que se llama el hombre interior. Y Jesús dice que es del interior que sale lo que hablamos, lo que seguro estamos pensando. Y esto que sale es lo que contamina al hombre. No lo que está afuera, sino lo que está adentro. Por ende, lo que somos se muestra en lo que hablamos y hacemos. Y por supuesto en lo que estamos pensando. Entonces la pregunta es, ¿de qué estás tú? ¿Y de qué estoy yo? ¿Y de qué estamos todas llenas? ¿Qué información tenemos en nuestra cabeza? Y por tanto, ¿quién somos? Porque eso va a determinar cómo vamos a actuar. Y no lo digo en identidad porque alguien me diría, pues yo sí sé que soy hija de Dios, o tú me dirías, yo sé que soy hija de Dios, pero más allá de decirlo, ¿cómo se ve? Y más en estos días, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos? Porque Jesús lo dijo en su momento, trigo y cizaña van a crecer juntos, se parecen, pero ¿cómo reconocemos que realmente estamos viviendo bajo una perspectiva bíblica, una cosmovisión bíblica, que estamos ejercitando una teología bíblica? Y al final, como decías, al final una cosmovisión es la perspectiva de la vida, ¿verdad? Que tenemos y en base a ella es que funcionamos. Y cabal, como dice Proverbios 23:12, aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento, sobre su palabra, ¿verdad? Entonces, porque es en la palabra que encontramos lo que necesitamos para pensar, para hacer, para hablar, para hacer. Una cosmovisión nos dice cuáles son los valores, las prioridades, las reglas a seguir y separa de lo que no es valioso a lo que sí es valioso. Cómo piensa de la familia, cómo piensa de la economía, de la política, relaciones, soltería, casamiento, sexualidad, crianza, aborto, etc. Todos esos temas, el centro de nuestra cosmovisión determina lo que hacemos y pensamos. Importante eso que dijiste. Y se nota, ¿verdad? Como cristianas, el centro de nuestra cosmovisión es Cristo y su evangelio descrito en su palabra. Si el centro de nuestra cosmovisión es Cristo, Él determina todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, lo que pensamos y cómo lo decimos. Hay cosas que podremos pensar, pero la Biblia no habla específicamente cómo escojo una oportunidad de trabajo que me conviene más, por ejemplo. Y es ahí donde vemos la importancia de poder nutrirnos de la palabra para poder crecer en sabiduría. Y en todo momento, como decíamos, ser, hacer, pensar y dar conforme los frutos del evangelio, buscando su sabiduría que solo Él puede darnos. Incluso hasta en eso podemos descansar. Que podemos orar y pedirlo y Él es el que nos lo da. Ahora, qué importante todo lo que dijiste y qué buen ejemplo. Al final lo que necesitamos es crecer en sabiduría. Muy bien. Y hay muchas preguntas del ser humano que no necesariamente nos levantamos haciéndonoslas, pero nuestras acciones reflejan que las tenemos. Por ejemplo,
lo más común, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Realmente Dios es real? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué está el sufrimiento? ¿Por qué vivimos de esta forma? Y para los cristianos, ¿cómo sabemos lo que es verdad y lo que no es verdad? La respuesta está en el Salmo 19:7. La ley del Señor, o sea, su palabra, es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor, o sea, su palabra, es seguro, que hace sabio al sencillo. O sea, es la palabra de Dios. Y la Biblia enseña que Dios siempre ha existido. Él no es parte del cosmos. Él es el creador del universo y los seres humanos. Dios es juez y se manifiesta en Cristo. El Dios hombre, el Dios verdadero, toma sobre sí en la cruz los pecados del mundo para salvar a los pecadores, dice 2 Corintios 5:21. Y promete vida eterna cuando resucitó. Y ahora que está sentado en los cielos, nos ha dejado su palabra para conocerle y tenerla como autoridad suprema y suficiente para nuestras vidas. Allí están las respuestas de todo lo que necesitamos para tener fundamentos fuertes para, como bien tú estabas describiendo, vivir como hijas de Dios. Si esto es verdadero, todo parte de Dios para responder todo esto. ¿Te diste cuenta que en todo lo que resumí de las Escrituras y de la obra del Señor, la única injerencia del hombre fue traer pecado, pero Dios hizo todo lo demás? Sí. Así que la Biblia responde porque la realidad primordial es el Dios de la Biblia. Entonces no es lo que alguien dice o se imagina, ¿verdad? Sino su naturaleza y carácter, los de Dios, que son determinados por Él mismo. Sí. O sea, cualquiera se puede fabricar a un Dios, pero los cristianos creemos en el Dios que Él ha revelado en su palabra. O sea, las personas individuales y todas nosotras, ¿verdad? Juntas, somos lo que Dios dice que somos, no lo que pensamos que somos o declaramos que somos, sino lo que Él ha dicho que somos. El ser humano se basa en la naturaleza de Dios. Fuera de eso, el conocimiento se desvirtúa, y por eso es que ahora vemos no solo por el pecado, sino también vemos cómo el ser humano usa al ser humano, ¿verdad? Cuando hablamos en temas, por ejemplo, como la trata, ¿verdad? Sí. Entonces, no le damos el valor que tiene un ser humano como ser creado a la imagen y semejanza. Y todo el carácter de Dios en él, el propósito humano no va a ser determinado por nadie más, por ningún grupo o cualquier otra ideología, sino que ya está predeterminado y revelado por Dios en su palabra, tal como Él la escribió. Tu propósito está revelado en su palabra de un Padre bueno que te ama a ti y a mí. No, y lo vemos porque, por ejemplo, el mundo nos dice, la soltería es esto, ¿verdad? El mundo dice que la amistad es esto, que el matrimonio, que la música, que mis sentimientos, que mis emociones. Y muy rara vez vemos primero qué dice la Biblia y cómo contrarrestamos lo que vemos en nuestra cultura y en nuestra sociedad con lo que la Biblia ya dijo. Exacto. Y nos comenzamos a llenar de estas mentiras que aparentan ser verdades, ese montón de información, ya sea porque, como decíamos, ¿verdad? Culturalmente, entre comillas, es correcto, o porque si cambiamos de postura, seríamos los únicos y tal vez ir en contra de la marea no es tan bueno para mí, o no me va a hacer lucir bien, o tantos pensamientos que ponemos antes de correr a la palabra. Y esto afecta desde cómo vemos a los demás hasta cómo nos vemos a nosotros mismos, qué peso nos damos, ¿verdad? Cuando nos damos tanto énfasis a nosotros mismos, nuestra satisfacción. Qué importante. Y comenzamos a maquillar el evangelio y a crear nuestro propio Cristo, nuestro propio evangelio, a nuestro propio Dios, lo que tú decías. Y tendemos a buscarle respuesta a todo, pero no lo buscamos en la Biblia. La Biblia es la verdad absoluta. Y como leíamos ayer contigo, ¿verdad? Estábamos leyendo Juan. Y cuando vemos el capítulo 1, 2 y 3, o sea, la Biblia es tan clara de qué es el evangelio, de quién es Cristo, que al nutrirnos y crecer en eso, podremos ver la vida por medio de esos lentes.
Y no lo que me dice el mundo, no lo que yo siento, no lo que yo quiero, sino lo que Dios ya dijo en su palabra. Y no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Esto lleva tiempo. Y lo mejor de todo, ni siquiera depende de nosotros. O sea, depende de Dios por completo. O sea, el abrirnos ese entendimiento. Y por eso siempre, y creo que lo decimos en todos los podcasts, recordar la vitalidad de la oración. O sea, el poder acudir a Él siendo transparentes de nuestra vulnerabilidad y falencias como seres humanos para que su espíritu, ¿verdad? Si somos hijos que habitan nosotros, nos ayude y nos guíe para poder ser más como Cristo. Importantísimo eso. Y sabiendo que Dios nos conoce también, ¿verdad? Ya nos conoce. O sea, traemos algo que nosotros necesitamos decirle, no que Él no sabe. Sí, exacto. Y esa es la parte práctica, como tú justo lo describes. Tenemos mucha información que nos influencia y he ahí la importancia de estar en la palabra y que esa palabra habite en nosotros. La Biblia dice que nuestro llamado es ser como Cristo. Primera de Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, si tú quieres saber, si tú quieres saber cómo, aquí está, sé como Cristo. La Biblia dice que nuestro propósito es que todo es para su gloria, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos creados, que son los versículos que dice antes de Efesios 1:6. Colosenses 3:7 dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo. O sea, no dice, trata, esfuérzate, no, háganlo. Es una directa, una directa dirección. Todo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Es precioso este versículo y podríamos hablar mucho, pero todo es para la gloria de Dios. Y la Biblia dice que nuestra misión es hacer discípulos. Mateo 28:19-20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y exacto, y tampoco dice como basado en sus sentimientos o sus pensamientos. Sí. Todo lo basa en la obra de Cristo. Y al ser hijas de Dios, como yo contesto, como yo decido, como yo veo mi sufrimiento, mis problemas, lo que yo llamo injusto se ve regido por la palabra, ya no por mí, o mis propios estándares, ¿verdad? Y esto es una lucha, pero que sabemos que Dios está formando en nosotros ese entendimiento con cada cosa que nos pasa en la vida. Sí. Dios nos está enseñando, nos va preparando y despojando de todo lo que nos corrompe, nos engaña, y pensar que aunque sí, o sea, que en medio de que duele, todo lo que nos sucede o le sucede a otros, Dios lo está usando para nuestro propio bien y su gloria. Y pensar que esta cosmovisión, o mejor le decimos perspectiva, ¿verdad? Que está moldeando Dios en nosotros cada día, sobre todo cuando leemos su palabra, nos estamos quitando ese viejo hombre que dice la palabra. No solo es conocimiento, sino es una forma de vivir. Es ir transformándonos, borrar y vaciar, como que estuviéramos en una computadora. Borrar y vaciar todo lo que no sea cristocéntrico y rellenarlo con todo lo que vemos en el Evangelio. Y realmente es importante, no es algo religioso, sino es una realidad. O sea, vivir en el reino de Dios nos hace ser diferentes a cualquier otro reino como ciudadanas, pero también a quien le servimos. Y ahí entra lo que hablaba Jesús de porque por los frutos los conoceréis. Tienes
toda la razón. Y qué buenísimo que lo dijiste, porque incluso describiste el proceso de cambio. Bueno, así que según esto, ¿cuáles crees tú que son los peligros de vivir en una cosmovisión o una perspectiva errada? Creo que hemos hablado de esto varias veces. Creo que es cuando me baso en lo que cambia, en lo que no dura, lo que incluso puede parecer que es el camino más fácil, ¿verdad? Y lo vemos en la vida de Jesús también, como los fariseos constantemente buscaban encontrar una incoherencia en lo que él predicaba, con lo que él hacía, con lo que él era, pero jamás lo lograron. Y eso es algo que nosotros deberíamos buscar imitar todos los días, que nuestras vidas sean coherentes con lo que decimos creer, con lo que leemos, con lo que oramos, que podamos reflejar con nuestra vida, nuestro estilo de vida, el evangelio y nuestra cosmovisión se verá afectada también, dependiendo de lo que estemos consumiendo. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Cómo buscas ser más como Cristo? Porque no podemos querer, ¿verdad? Una cosmovisión centrada en el evangelio y en su palabra si no hacemos nada. O sea, si no oramos, si no aprendemos genuinamente a conocerlo, ¿cómo nuestra vida va a reflejar algo que no conocemos? Entonces, desde nuestra rutina cotidiana, podemos ver si nuestra perspectiva está errada, si preferimos lo urgente a lo prioritario. Desde cosas tan pequeñas, desde detalles tan pequeños, podemos empezar a ver los peligros de la autosuficiencia, de si estamos creando un tipo de evangelio distinto o si estamos intentando acomodar el evangelio bajo cómo es mi vida. Bueno, yo trabajo, entonces necesito acomodar esta mi rutina cristiana, ¿verdad? Entonces la tengo que acomodar y bueno, como tengo que darle lugar a Dios, pero es que yo oro, es que yo leo y no pasa nada. O sea, y lo digo empezando por mí, porque es una lucha que, como digo, todos tenemos, pero ahí es donde podemos empezar a andar, hay un peligro, ¿dónde estoy parada? ¿Y a qué le estoy dando prioridad? ¿A lo eterno o a lo momentáneo que aparentemente se ve más urgente, pero no es lo prioritario? Mira, y pensando ahorita que lo estás diciendo, no se trata de religiosidad, ¿verdad? Ni de separar, aquí está mi vida cristiana y aquí está mi vida de cosas no cristianas, porque no tienen necesariamente algo que ver con la iglesia en sí, ¿verdad? Ni tampoco solo cumplir moralmente reglas, sino se trata de ser. Y ser es un ser integral, o sea, desde que te levantas, como bien lo estabas describiendo tú, o sea, todas las pequeñas cosas que hacemos, cómo nos contestamos unos a otros, cómo tomamos decisiones, incluso hasta cómo manejamos el tráfico, incluso hasta cómo manejamos aquellas cosas que nos sorprenden en el día que no teníamos planeadas, pues nosotros, pero Dios sí. O sea, todas estas cosas no las debemos ver de una forma dual. O sea, aquí está algo que es más cristiano y el otro que es menos cristiano, porque no necesariamente lleva la connotación cristiana. Toda nuestra vida, ¿verdad? Ser una hija de Dios implica que vivimos para un Padre y que estamos creciendo para ser santas, que vivimos según sus reglas, de acuerdo a su provisión. ¿Y cuál es la mayor provisión que Él nos ha dado? Cristo. Esa es la mayor provisión que Él nos ha dado y nos ha sellado con su Espíritu. Por eso se llama Jehová Jireh, porque nos ha provisto de Cristo. Mira, por ejemplo, la carta primera de Pedro es una que, si la pueden leer, nos narra cómo vivir en un mundo corrompido por el pecado, pero funcionando desde nuestra ciudadanía que está en los cielos. Esta carta es muy puntual en todas las áreas de relaciones que tenemos. Igual la carta que te gusta tanto, Santiago, que habla de todas las obras que hacemos llamándonos cristianos. Y ahí vas a ver que habla de todas las esferas de la vida. Entonces, si nosotras vivimos a medias, nuestros resultados serán a medias. Si vivimos con la opinión de la palabra de Dios y con la opinión de otras enseñanzas que parecen cristianas o ni son cristianas, que están influenciando nuestras vidas, vamos a andar fluctuantes. Ese es el peligro. Seremos como esas mujeres que este pasaje es tan confrontador, y por eso me permito leerlo completo, que describe 2 de Timoteo 3 del 1 al 7. Pero debes saber esto, dijo Pablo a Timoteo, que en los últimos días, que nosotras creemos que son estos, vendrán tiempos difíciles, porque mira los hombres que van a ver.
Serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Casi que resumía mucho de lo que hablamos. Pero mira lo que dice el 5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. ¿Cómo? Como lo que tú estabas describiendo, en cómo viven, ¿verdad? O sea, lo podían decir, pero cómo estaban viviendo. A los tales, ¿qué dice? Evita. Y mira lo que dice el 6. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Y este es el más confrontativo, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y estos hombres ya vinieron, o sea, estos ya están en nuestras iglesias, tristemente, y ya están operando dentro del pueblo cristiano. El llamado es para las mujeres. Estamos aprendiendo de verdad su palabra para entonces no ser llevadas como cualquier aire, y si estamos llegando al conocimiento de Cristo. Y creo que algo muy importante es lo que dijiste al principio, no se trata de extremos humanos, o sea, que tanto logro cumplir en mis fuerzas o que tanto logro ejercer mi voluntad o aparente libertad. O sea, vamos a aprender a vivir de la forma en la que veamos al Padre, como decías, ¿verdad? Si yo decido ignorar partes del Evangelio para agregar otras o incluso mezclar pensamientos o sentimientos de otros o los míos, se va a ver reflejado en nuestra vida, no va a haber coherencia. Y algo que tendemos a olvidar es que nuestra vida le predica a otros. No porque tengamos que ser perfectos, ¿verdad? Sí. Pero incluso en medio de nuestras luchas y pecado, con la humildad y vulnerabilidad con la que moldeamos y modelamos nuestra dependencia a Dios y sumisión completa a su palabra, podemos atraer personas a Cristo. A veces olvidamos nuestro propósito, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en lo que nos hace sentir bien, lo que suena agradable, lo que es más cómodo, que olvidamos que nuestro propósito es darle gloria a Dios y en gratitud poder compartir esas buenas nuevas de salvación con otros. Exacto. La verdad que escuchándote doy gracias a Dios por todo lo que estás compartiendo, porque es la vida de todos los días, ¿verdad? No es solo algo que hacemos un día en un domingo, sino esto es todos nuestros días. Así que para terminar necesitamos recordarnos que vivamos con esa perspectiva de Dios que encontramos en su palabra. Pareciera algo básico, pero que difícilmente lo hacemos por nuestro pecado. Y especialmente cuando hay sufrimiento o injusticias o cuando las cosas no van a nuestra manera, no corremos a la palabra muchas veces, pero sí corremos para que se haga nuestra voluntad de alguna u otra forma, o corremos para que Dios nos haga justicia, ¿verdad? O no siempre sabemos cómo actuar. Y necesitamos no solo la palabra, sino orar y también a otros hermanos y a otras hermanas en nuestras vidas. El llamado es a madurar en el conocimiento de Cristo, porque es importante que lo que somos sea como Cristo, lo que pensemos sea de acuerdo a su palabra y que renovemos nuestro entendimiento, como lo dice el famoso Romanos 12 del 1 al 2, y que lo que hagamos dé fruto de esto, como lo dice Gálatas 5. Sí, entonces ya para terminar, que podamos quedarnos con quiénes somos, hijas de Dios. ¿Qué pensamos? Lo que dice su palabra. ¿Qué hacemos? Lo que Cristo nos ha modelado. Pero todo está empapado de Dios y su palabra. O sea, para no perdernos, recordar que nuestra autoridad es su palabra. Y para mí, en el caso, como joven, digamos, es una gran enseñanza porque no siempre es fácil, ¿verdad? Más por las edades, por etapas, tantas cosas. Porque nuestra juventud no quiere. Y lo iba empezando por mí. Pero no es negociable. O sea, realmente el pecado, como lo decía, lo hablábamos la vez pasada, es debido a muerte.
Y cuando logramos vivir entendiendo eso junto con lo que el Evangelio nos dice de nuestra nueva identidad en Cristo, puedo asegurar que podremos encontrar gozo, arrepentimiento y sobre todo amor y gracia para los demás, ¿verdad? Entonces que Dios nos pueda ayudar a poder tener cosmovisiones, nuestra cosmovisión basada y centrada en su palabra, en el Evangelio y en la obra de Cristo. Y eso no significa que no pasas por dificultades, ¿verdad? No, para nada. Y que no has tenido sufrimiento, que no has tenido lucha, que no hay momentos de debilidad en los cuales no necesitas recordarte estas verdades, ¿verdad? Antes de que te acaparen todo el otro montón. Así que, bueno, ha sido un gusto hoy meditar de su palabra y de estas pequeñas y breves enseñanzas contigo. Si te son de bendición, como siempre te recordamos, estos audios compártelos y oramos de verdad que sea de edificación y el amor por su palabra crezca cada vez más en ti, en nosotras, como fruto que somos sus hijas, que amamos su verdad y que anhelamos ser una mujer que habla verdad, que sabemos que es Jesucristo revelado en su palabra. Recuerda que si tienes alguna duda o necesitas algo, puedes escribirnos con toda confianza. Te damos gracias siempre por escucharnos y que recuerdes que quién eres, qué piensas y qué haces, todo está permeado en su palabra. Dios te bendiga. Adiós.